Dios le bendiga a mis amados hermanos. Le damos una cordial bienvenida a Cristo y ¡Punto! Esta noche estamos más que complacidos de estar con cada uno de ustedes para poder aprender un poquito más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que tenemos un tema bastante interesante, el cual entendemos que ha perdido un poco su sentido original, y es el llamado a las misiones. Encontrado en su palabra o en la palabra como la gran comisión. Esta se encuentra en Mateos capítulo 28, versículo 19. Pero quiero dar primero la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta hermosa noche. A nuestra hermana Paola Ruiz. Leury de la Cruz. Es un placer tenerlos aquí con cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Mateos capítulo 28, versículo 19. Una hermosa lectura que nos habla acerca de la gran comisión. Dice: gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entendiendo el contexto de lo que es la comisión del Evangelio, la Biblia nos enseña que hemos sido comisionados para predicar el evangelio a todas las naciones. A menudo la gente se envuelve en muchos afanes de la vida diaria y dentro de la iglesia y se olvida de lo que es la gran comisión. Muchas iglesias hoy día entienden que deben de crecer hacia adentro y se le olvida de crecer hacia afuera. Decían, como yo les decía antes a ustedes, se vuelven cuidadores de acuario, mas no pescadores de hombre. Y el llamado de nosotros es a ser pescadores de hombre. Entonces, entendiendo este contexto, yo quiero que ustedes nos ayuden a desarrollar esta parte. ¿Qué entienden ustedes como la gran comisión? Amén. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor con un propósito específico, como Iglesia de Jesucristo, pero también tenemos un propósito común, que es este. Cada uno de nosotros ante el Señor tiene planes, propósitos, pero el Señor en el llamamiento que nos ha dado, nos dio una misión y esta fue alcanzar a otros, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Sería como un poco egoísta de que una persona que se llame cristiano entienda que eso no es lo que le corresponde. La Biblia habla acerca de diversos dones, de diversas funciones dentro de la iglesia, en la cual algunos se desempeñan en enseñar, otros en predicar y así sucesivamente. Ahora, todos nosotros, independientemente del don con el que nos identifiquemos, estamos llamados a predicarle a otros. Amén. Amén, así es. La gran comisión es pues ese encargo, podemos decir, lo que recibimos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque aplica para todo cristiano, ¿verdad? De todos los tiempos, este llamado de ser enviados, ¿verdad? Con una palabra, con un mensaje de salvación, de que Cristo es el Salvador, es la palabra de las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Cristo crucificado y resucitado para salvación. Amén. Amén. Yo quiero que no nos salgamos de aquí, de este versículo, que es el versículo 19. Si usted se fija, hay 4 aspectos importantes acá. Dice que Él los llamó y los envió. Luego le dijo, ¿a qué? A ser discípulo. Sí. Número 3, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y número 4, enseñándole que guarden todas estas cosas hasta el fin. Entendemos nosotros, entienden ustedes que hoy día se está llevando la gran comisión, que se está haciendo esta misión, porque tal cual como le decía al principio, una cosa es estar cuidando a un grupo de personas y otra cosa es llevar el evangelio día a día con el peso que tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen, bueno, porque yo pertenezco a tal concilio, cada X tiempo yo mando una ofrenda, yo hago ciertas cosas, pero no es realmente lo que el Señor nos ha enviado. Muchos ricos hacen esto para lavarse la conciencia. Ellos de cada año un día llevan una ofrenda, hacen una actividad social, hacen
cualquier tipo de estas cosas que la gente entiende como que es el trabajo del evangelio, pero no, hay una gran comisión. ¿Entiende usted que se está cumpliendo con esta gran comisión? La Iglesia de Jesucristo siempre cumplirá el llamado y el propósito por el cual fue llamada. La Biblia enseña claramente que ni siquiera las fuerzas del Hades van a prevalecer contra la Iglesia. Entonces eso nos da a entender a nosotros que el día que la Iglesia deje de hacer su función, pues entonces perdió la batalla. Si no es menos cierto, o no es menos cierto, perdón, que podríamos decir que hay un grupo que se ha desenfocado, que ha perdido el norte de lo que es esta misión, pero la Iglesia sí está haciendo el trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede? Si nos vamos, por ejemplo, al principio, cuando Jesús llamaba a los discípulos, ellos limpiaban, algunos estaban limpiando las redes, otros estaban lavando las redes, y esto de las redes pudiéramos decir que en contexto actual nosotros vemos que la mayoría de los pescadores, los que no pescan en alta mar, pescan con anzuelo. Entonces hay una diferencia entre una red y un anzuelo, y es que con un anzuelo probablemente tú no pesques más de un pez, pero con una red tú puedes atraer multitudes de peces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un grupo que se ha enfocado a tirar anzuelo. Entonces, el grupo que se ha enfocado a tirar anzuelo lamentablemente está trayendo pocos peces, pero el Señor nos mandó fue a tirar la red. A tirar la red. La red, echar la red. Así es. Entonces, algo que quiero que enfaticemos aquí, y es que cuando Dios comisionó, cuando el Señor comisionó, no comisionó a uno y a dos. Tú escuchas hoy a la gente decir, ese no es mi ministerio, ese no es mi don, o no fui llamado a hacer esa obra. Pero no, realmente es un llamado de todos a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros llevamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como aclaramos ahorita, 4 factores. ¿Qué es el primero? Llevar el evangelio, hacer discípulos. Pero esta misma misión nosotros la vamos a llevar a las personas, y esas personas son los que se van a convertir mañana en apóstoles para seguir llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfocamos solo en una manada? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfocamos en solo un grupo y nos quedamos ahí estáticos? Bien es cierto que Cristo preparó a 12, pero Él lo comisionó con el fin de que hasta el día de hoy el evangelio pueda ser llevado, pueda ser regado, a que el evangelio no se detenga en esa parte. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cómo debe responder a la iglesia a este llamado? ¿Está respondiendo debidamente la iglesia a este llamado? Yo pienso que sí, la iglesia ha entendido cuál es su misión. Ahora, ¿qué puede suceder? Como esos factores que tú mencionas, ¿verdad? De pronto como que no se distinguen bien uno de otro, o a veces se le da más prioridad a uno y nos estancamos ahí, ¿verdad? Porque Jesús llama, capacita, como hizo con sus discípulos, tuvo un tiempo, los preparó, y podemos ver en la escritura, pudiéramos decirlo como un ensayo, ¿verdad? Cuando los envió de 2 en 2 a predicar, pero aún no era el tiempo de cumplir esa misión a plenitud, ¿verdad? Sí. Pero vemos que cuando Él está por ascender a los cielos, ahí sí Él le deja el mandato de ir y predicar a todas las naciones, ¿verdad? Empezando desde Jerusalén, pero había una visión de expansión, de alcance mundial. O sea, porque Él está refiriéndose a todas las naciones, a toda criatura. Entonces, de pronto nos enfocamos solamente en una de esas partes. Dios me llamó, pero Dios me llamó ¿a qué? O sea, yo sé que Él me salvó, yo soy salvo, pero ¿cuál es el propósito de esa salvación? Aparte de yo tener, ¿verdad?, mi ciudadanía celestial y todo eso, es que yo dé por gracia eso que recibí. Amén. Es que yo predique a Cristo como Salvador. Yo no puedo tampoco como que solamente el discipulado. Vemos que la misión no termina con la salvación de un alma, ni siquiera, y esto es fuerte decirlo, sí, pero es así, porque esa alma después hay que fundamentarla, hay que doctrinarla, hay que cimentarla, pero para que llegue un punto en el que esa persona pueda hacer eso mismo con otra persona. Es decir, que el llamado tiene requerimientos, hay requisitos, hay cosas que hay que cumplir, que hay que hacer. Así es, no es un llamado pasivo, es un llamado a la acción. Esa es la vida, ese es el propósito de la iglesia. Hacer discípulos, ir, predicar, ganar las almas para Cristo.
para que su reino se extienda. Amén. Amén. Es así. Nosotros, así como decía nuestra hermana Paola, hemos entendido algunas cosas quizás de la manera no correcta. Por ejemplo, si tú te fijas, muchas personas se han enfocado que no es malo el estudio y esas cosas. Eso es bueno, es necesario, excelente, es vital. Pero para tú predicar a una persona que no conoce a Cristo, no necesitas tantos argumentos teológicos. La palabra es clara en cuanto a la predicación acerca del que no conoce al Señor. Tenemos una oración modelo, tenemos principios bíblicos que dejó el Señor Jesucristo. Entonces, no hay como una excusa o un pretexto de decir yo no manejo tal cosa o no tengo dominio de tal tema, porque incluso con mi testimonio yo estoy predicándole a las personas que no conocen al Señor. Y recuerdo una frase que dijo una persona en una ocasión y dijo, alguien te ve. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que siempre hay una persona que nos está mirando. A veces hay una persona inconversa, ¿verdad? Un no cristiano que se refleja en usted, que dice, el día que yo sea cristiano, yo quiero ser como esa sierva. El día que yo me convierta a Jesucristo, yo quiero ser como ese varón. Usted es un ejemplo para esa persona. Entonces usted está predicando a Cristo a través de su ejemplo. Y eso fue una de las cosas que el apóstol le enseñó a Timoteo. Le dijo, tienes que tener buen testimonio de los de afuera. Entonces, para yo ser comisionado, ser enviado a ganarme a otro para el Señor, no es imprescindible, puede ser necesario, pero no es imprescindible que yo conozca cierto término o tenga cierto nivel de conocimiento, sino más bien que yo tenga lo que tenía Jesús, compasión por lo que se estaban perdiendo, que sienta que es mi compromiso y que sienta que a esto fui llamado. Amén. Predicar las buenas nuevas. Amén. La buena nueva de salvación. Amén. Es como tú dices, no es que yo tengo que tener un doctorado. Amén. Es predicar la buena nueva de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, así Entonces, hermana Paola, yo quiero que usted comparta con nosotros la cita de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 8. Esa es una escritura que yo sé que conocemos, ¿verdad? Amén. Hay bastantes canciones incluso de esa escritura, que es cuando el profeta Isaías contempla la gloria del Señor y recibe su llamado, ¿verdad? El verso 8 específicamente, donde el Señor pregunta, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y el profeta responde, heme aquí, envíame a mí. Esto va completamente acorde a nuestro tema porque nos muestra, ¿verdad?, cuál debería ser nuestra respuesta ante esa gran comisión a la que hemos sido llamados. Es una actitud de estar presto, de disposición, de decirle, sí, Señor, yo acepto la misión, yo abrazo esa misión, entiendo que es el propósito para mi vida. Amén. Así es. Y no solo que es el propósito para mi vida, sino es que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, de la manera que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y cómo Él cambia nuestra vida, eso se vuelve una fuente de agua viva en nosotros y nosotros vamos a querer siempre que otros sepan, que otros entiendan, que otros se den cuenta de lo que a nosotros nos ha pasado. Por eso el Evangelio, como tú decías ahorita, es una palabra viva, es una palabra viva en nosotros que no puede ser retenida. No, nunca jamás. Y yo digo que los líderes tienden a enseñarle a la gente desde que llega a cantar y a hacer cuantas cosas, menos lo que realmente le debe enseñar o lo que realmente debe hacer, que es enseñar, discipular, guiar, para poder edificar, que eso fue lo que hizo Cristo Jesús y eso fue lo que Él nos dejó establecido a nosotros para que hagamos con la persona. ¿Para qué? Para que ellos puedan de buena forma también dar o sembrar esa semilla. Pero ahora bien, yo entiendo que hoy día no se está cumpliendo con esta gran comisión. ¿Por qué no se está cumpliendo con esa gran comisión? Porque se me hace más fácil o me he acostumbrado a un grupo de miembros que ya le conozco su maña, que ya le sé su forma, que ya es mejor quedarme ahí. No porque estoy tomando el ejemplo de Cristo de discipular a los 12, sino porque me he acomodado. ¿Por qué? Porque el Evangelio sufre
sufre penalidades. Al sufrir penalidades, muchas veces nosotros no queremos pasar por esos vituperios, porque llevar el evangelio no es solamente un entretenimiento, no es solamente entretener a las personas, sino es que la gente tiene que haber una transformación, y esa transformación es guiada por nosotros los líderes. Así es. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos muchos cultos de avivamiento y de motivación, y uno de esos servicios que se hacen comúnmente acerca de que necesitamos una reforma y necesitamos cambio, pero por ejemplo la palabra reforma está compuesta por dos palabras que son re y forma. La palabra re significa volver o retroceder. Cuando usted va en su vehículo y usted quiere dar reversa, volver hacia atrás, entonces usted lo pone en la R, ¿verdad? Alguien dijo que la D significa delante y otro dijo que significa duro, pero ese no es el tema. Y la palabra reforma está compuesta por estas dos palabras, re y forma, volver atrás. Entonces nos damos cuenta que la reforma lo que es volver al principio. Volver al principio. A lo que dejamos atrás. Nosotros venimos de un evangelio donde tú ibas a la iglesia, a una escuela dominical, y luego te ibas a tu casa, almorzaba, pero a las 2 había un líder que te estaba esperando para ir a evangelizar. Sí. Y luego que venías de evangelizar, entonces ese mismo líder oraba por usted, lo cubría, y usted volvía a las 5 de la tarde para un culto evangelístico. Ahora mismo nosotros tenemos una generación que lamentablemente se perdió de ese privilegio, porque la gente que tenemos ahora está muy ocupada, está muy entretenida, los mensajes por TikTok llegan a las naciones. Exacto. Es más fácil ministrar, no queremos hacer un sacrificio. Y fíjese algo, cuando Jesús dice, apartados de mí, yo no conozco, esa eran gente cristiana, eso no eran impíos. Ellos le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios. Donde llegábamos se nos sujetaban. Eso eran cristianos, eso eran evangélicos. Y él le dice, sí, pero yo estaba enfermo y tú no me visitaste. Uf. Yo estuve preso y tú no me fuiste a ver. Entonces, nosotros podemos entender con esto de que realmente tenemos que volver al principio. ¿Cuál es el principio? Como empezamos. Yo siempre he creído que a través del tiempo las cosas cambian, debemos ir innovando y transformando, como dice la Biblia, pero sin cambiar nuestra esencia. La esencia es Jesucristo y Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Amén. Si debemos adaptarnos a los tiempos, si debemos aprender cosas nuevas, por sin cambiar nuestra verdadera esencia, que es Jesucristo. Amén. Así es. La iglesia debe de reflejar el amor de Cristo cada día. ¿Por qué? ¿Por quién? Por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué implica el llamado a las misiones? ¿Qué implica este apostolado en nosotros? ¿Qué implica este apostolado en las naciones? Amén. Amén. Bueno, esto implica gran responsabilidad. Conlleva una entrega, un sacrificio, porque no nos estamos representando a nosotros mismos. Estamos promoviendo a Cristo, ¿verdad? Su palabra, su verdad, su sacrificio. Entonces, no es como tan fácil, ¿verdad? O sea, no podríamos decir solamente como que, las misiones, vámonos para las naciones, vamos a predicar a Cristo, a llevar o sea, nos vamos a encontrar con muchas adversidades, desde dentro, de fuera, de todas partes, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a la Biblia, podemos encontrar, por ejemplo, en el apóstol Pablo, si vamos a hablar de misiones, hay que mencionarlo, ¿verdad? Y él en varias ocasiones cuenta innumerables obstáculos que tenía y todo lo que pasaba. O sea, todos los peligros físicos, espirituales, la escasez, en todas las situaciones que él pudo pasar, ¿verdad? O sea, podemos ver que no era algo como tan cómodo. O sea, como a veces, no sé, que quizás se pudiera pensar como que, no, yo voy de turista, por ejemplo, para otra cultura, llevar a Cristo. No es así, porque nosotros no vamos a promocionarnos a nosotros mismos, no vamos a disfrutar, no vamos a conocer, no vamos a ver, vamos a enfrentar poderes contrarios. Así es. Porque o sea, es que lo vemos en la Biblia, cuando Cristo los envió,
Él les dio poder en esa ocasión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía lo que se iban a enfrentar. Cristo sabe que enviarnos a nosotros, hablar de él, hablar de la salvación, es enfrentarnos a las tinieblas directamente. Así es. Entonces, él no nos deja desprovisto de eso y es algo que debemos de tener bien pendiente y también enseñar. O sea, que se entienda que la misión es un reto. Es un reto. E incluso tu propia vida puede estar en riesgo. Así es. ¿Verdad? Así es. Cristo también tenemos el mayor ejemplo. Los profetas, Dios siempre le decía esto. O sea, el objetivo aquí es que tú cumplas tu misión. ¿Cuál es tu misión? Llevar el mensaje. Puede ser que te escuchen o puede ser que te rechacen y que te maten de paso por ahí mismo. Pero el objetivo es que cumplas la misión de predicar, de llevar la palabra, de cumplir la gran comisión. Así es, porque es como tú dices, el evangelio implica, o sea, llevar el evangelio implica sufrimiento y muchas veces tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a las consecuencias que pueden haber, tenemos miedo a la expansión y no te digo a veces consecuencia de muerte quizás para nosotros en este país, pero la consecuencia de que bueno, voy a perderme de muchas cosas, voy a perderme del día a día, voy a perderme de mí misma, porque a veces implica, como tú decías, perderse a uno mismo por el evangelio. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que dejar? ¿Cuántas cosas tenemos que sacrificar por el evangelio? Porque no es fácil. No estamos diciendo que será fácil. Dios, él tampoco no nos dijo que sería fácil, pero él nos dijo que si él venció, nosotros también íbamos a vencer. Y es como se decía ahorita, él nos comisionó, él nos preparó, él nos envió, él nos dio la potestad. Entonces él también nos va a respaldar. Amén. Él también nos va a respaldar en esa gran comisión, porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes den como una pequeña reflexión a la audiencia que nos escucha en este hermoso día, concerniente a llevar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las actividades son buenas, los congresos son buenos, los cultos de jóvenes, de damas, de caballeros, los cultos de fuego, las vigilias, los coros, prendan el candelero de fuego, todas esas cosas son buenas. Pero yo estoy 100% seguro, sin temor a equivocarme, que la iglesia que saque de su programa el ganarse un alma para Cristo, tendrá que darle cuenta a Dios. Eso es así. Porque fuera de que nos gozamos, de que nos sentimos bien, estamos regocijados, sentimos el Espíritu Santo, nos sentimos bien en la congregación que estamos, creo fielmente que sobre todas estas cosas, Cristo quiere que nos ganemos a alguien. Amén. O sea, es lo que Él envió a que hagamos. Están buenos los congresos, están buenas las vigilias, son necesarias y son importantes. Pero la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Como Cristo decía, Él sentía compasión por ellas porque lo veía desamparado y disperso como ovejas que no tenían pastor. Entonces, nosotros como iglesia, ese es el rol que tenemos que cumplir. Nosotros estamos acá de paso, no sabemos el día que nos vamos de acá, y cuando nos toque irnos, entonces tendremos que darle cuenta a Dios, ¿verdad? Alguien dijo en una ocasión que Dios te da 3 cosas a administrar. Yo diría que una sería para gestión, porque de esas 3 cosas está el tiempo. Dios a cada uno de nosotros, a todos nos da 24 horas al día. Nadie tiene aquí 23 horas, nadie tiene 22, todos tenemos 24. Entonces Dios pone en tu camino tiempo, dinero y personas. El tiempo tú no lo puedes administrar, el tiempo tú lo gestionas, porque si hoy de tus 24 horas de hoy usaste 22, no puedes guardar las 2 que te quedan para mañana. No. O sea, la perdiste. Entonces tú lo gestionas, tú no lo administras, pero el dinero tú lo administras y las personas tú lo administras, y Dios pone en la vida de todos nosotros personas que no conocen de su palabra, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Y si yo me hago, como dicen por ahí, el de la vista gorda, y no tomo un tiempo para predicar a Cristo, para brindar esta salvación que el Señor me ha dado a otro, entonces en un momento yo tendré que darle cuenta a Dios por eso. Bueno. Así es. Quiero exhortar con palabras
del apóstol Pablo, hay un término muy bonito que él utiliza en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20, donde nos dice que somos colaboradores del Señor. Es decir, quiero que entendamos esta palabra, ¿verdad? Y nos quedemos con ella. O sea, estamos laborando juntamente con Cristo. O sea, ese es el mejor trabajo que usted y yo vamos a poder tener en la vida. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios nos está confiando esa misión. Así es. De que compartamos su reino, de que llevemos su palabra. Entonces, hemos recibido esa gran comisión. Vamos a abrazarla con valor, con fervor, con esa pasión por Cristo, de compartirlo y de llevarlo a todo aquel que lo necesita. Porque así como nos llegó a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Así debemos también de ministrarlo a los demás. Así es, mis amados hermanos. Queremos exhortarles a cada uno de ustedes y para nosotros también a cumplir con el llamado. Sabemos que no es fácil y sabemos que hoy día hay mucho entretenimiento, muchas cosas, como decían los hermanos, pero vamos a la palabra, vamos a nuestro principio, vamos al inicio de todo esto. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos en este tiempo? Y es más que claro que Él quiere que nosotros llevemos la buena nueva de salvación. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Para nosotros ha sido más que un placer compartir con cada uno de ustedes.